Bueno, Argentina liberal, es Argentina que algunos sueñan puede sacar al país adelante, pero nadie hace. Estamos con Agustín Echevar, el economista, un representante de esa manera de mirar la Argentina en la Argentina. Muchísimas gracias, Agustín, por estar aquí. Un placer, gracias por la invitación. Bueno, Agustín, ¿cuál fue el momento más liberal de la Argentina? ¿Tuvo a lo largo, por lo menos, de, por ejemplo, el siglo XX o esta parte del siglo? En el siglo XX poco, pero al principio del siglo XX sí. Digamos, Argentina tuvo una... Nosotros hicimos la revolución, nos independizamos de España por la libertad. Nuestro himno nacional canta libertad, libertad, libertad. Nuestra moneda nacional dice unidos en libertad. Si cumpliéramos eso, sería fantástico. De hecho, los primeros 100 años de la Argentina fue el país que más creció del mundo. Desde el año, en cambio, desde 1913 hasta el 2018, fue el país que menos creció del mundo. O sea, Argentina es un país de extremos. Ahora, hasta el año, dijiste a partir de qué año... Desde 1913 a 2018. Bien. En ese crecimiento que se da hasta 1913, ¿hubo distribución de la riqueza de manera equitativa? Mira, lo que había era una movilidad social extraordinaria, porque mucha gente habla de la desigualdad, y la desigualdad es una foto. Cuando vos sacás una foto de una sociedad, puedes ver el índice Gini, típicamente usan los economistas. Eso es una foto, pero lo que realmente importa es la movilidad social. Entonces, ¿qué pasaba en Argentina? Si vos sacás una foto, siempre ibas a ver gente pobre. ¿Por qué? Porque estaban llegando cientos de miles de inmigrantes muy pobres, pero salían de la pobreza. La Argentina era una máquina de sacar gente de la pobreza. Por ejemplo, hay un mito que dicen de la desigualdad y demás, como que solamente unos pocos ricos concentraban la riqueza. Sí, la Argentina oligárquica, La Argentina oligárquica, además, que solamente el campo funcionaba. Eso es falso. Primero, la industria crecía mucho más rápido que el campo. Para 1922, la industria ya había superado al campo. Eso lo aprendí después de que salí de la universidad, porque todo lo que me habían enseñado en la universidad para mí era el modelo agroexportador. No era eso, era el modelo de Alberdi, que era el modelo de la libertad, era el modelo de Adam Smith. Y funcionó de una manera extraordinaria. Tan bien que los salarios de los argentinos estaban entre los primeros 10 países del mundo. Entonces tenía salarios muy altos. Los impuestos muy bajitos, no te sacaban la plata. Si querías comprar un terreno, el terreno no pagaba impuestos. En Argentina paga impuestos por terreno baldío. Vos querés salir de la pobreza, en Argentina no podés. Te matan a impuestos. Ahora, en la etapa más moderna de Argentina, de 1913, pero va bastante avanzado el siglo XX y este siglo, ¿en qué momentos se da, si hay algún momento liberal que vos veas que se acerca por lo menos a esos ideales? El único momento que se acercó brevemente fue entre 1991 y 1995. Menemismo. Con Menem Cavallo, pero el primer periodo de Menem, y en parte, porque en ese momento hizo la reforma de la Constitución, que fue socialistona. ¿En qué sentido? Bueno, cuando hizo la reforma de la Constitución, agregó aún más Estado, puso el tercer senador, después incorporó una cosa tremenda para mí, que es el artículo 75, cuando volvió a poner las prerrogativas de sangre, que se habían abolido en la Argentina liberal en 1813. ¿Te acuerdas? La Asamblea del año 13. Sí. La Asamblea del año 13 abolimos las prerrogativas de sangre, ¿Qué dice éramos todos iguales ante la ley. Sí. Ahora no. Ahora hay gente que por prerrogativa de sangre es diferente a los demás y son los aborígenes. Entonces incluyeron a los aborígenes en la Constitución como personas distintas. Pero no es una discriminación positiva que está tratando de, digamos, negativa. Una política de discriminación, déjame terminar la idea, de discriminación positiva que intenta de alguna manera proteger los derechos y las libertades de una minoría que ha sido de alguna forma sojuzgada en la historia de la Argentina. Sí, pero viste que eso ¿No pasa... es una actitud liberal en definitiva y progresista? No es liberal para nada. Porque, y tampoco es progresista, es totalmente retrógrada, es volver a 200 años atrás. O sea, porque esa gente deja de tener derechos individuales y pasa a tener derechos colectivos. Los derechos colectivos son del pasado, no son del presente, y esa gente no está mejor. De hecho, hay estudios, por ejemplo, de Calvin Helling, que es un aborigen canadiense, y él hizo un estudio sobre lo que pasó con los aborígenes en Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Estados Unidos. Y en las reservas donde los ponen, donde tenés derechos colectivos, que les regalan todo porque después les dan educación, salud, etcétera, les dan alimentos, les dan plata, todo lo que necesites, pero perdés libertad. ¿Y qué ocurre? Se duplica la cantidad de suicidios,
se multiplica por 5 la cantidad de afecciones a la Sí, es un problema estructural de la sociedad canadiense. Ahora, no solo canadiense, es en todos los lugares donde se encierra la gente en un gueto, que les decís que les das las tierras o lo que fuera, pero de manera colectiva. Imagínate, vos nacés allí y te querés ir. Tenés que negociar con el jefe de la tribu, porque vos no tenés nada. Tu casa no es tuya, tu tierra no es tuya. O sea, los derechos individuales son muy importantes. Ahora, Agustín, en relación, por ejemplo, hablabas del menemismo, cierta etapa del menemismo, también Menem estableció, por ejemplo, el impuesto a bienes personales, que hoy se está discutiendo tanto en esa gestión. Hicieron muchas cosas negativas. Por ejemplo, hizo un aumento en su momento Cavallo del IVA, que pasó del 18 al 21%. Fue un grave error. Subir los impuestos es un gravísimo error. Te digo, ¿cuál? Porque decías que ese era el momento más liberal de los últimos años. La parte que hizo fue, por un lado, eliminó la inflación. Bajó la inflación de 3.000% anual a 0 con la ley de convertibilidad. Pero impactó en la industria, también el desarrollo del mercado. Impactó muy bien. De hecho, todos esos años aumentaron las exportaciones de una manera extraordinaria. La pobreza bajó a la mitad, las tasas de interés se desplomaron. Al desplomarse las tasas de interés, tenés una expansión muy grande de la economía. Sufrió el 1 a 1 de manera mucho después, se dice eso al final, eso se dice recién cuando llegó de la Rúa, estamos hablando... Bueno, como efecto colateral después de 10 años de esa política. Un problema es que mucha gente cree que eso fue por la convertibilidad, y es un error. Fíjate que hoy no tenemos convertibilidad y tenemos el mismo problema. Entonces el problema no es la convertibilidad, que fue una muy buena medida que eliminó la inflación y bajó los costos de las tasas de interés y demás, sino que fue lo de siempre, el gasto público. Y ese es el problema. Ahora vamos a ir al gasto público. Dale. Quiero todavía hacerte unas preguntas más sobre, en la historia de la Argentina, los momentos liberales. ¿Las dictaduras argentinas del siglo XX no tuvieron sus momentos neoliberales? El neoliberalismo, cada vez que yo escucho el neoliberalismo, sé que hay una falacia, porque no tiene nada de liberal, es todo lo contrario al liberalismo. Por lo pronto, por ejemplo, en el 76, el único que estuvo, uno de los pocos que estuvo en contra fue el líder del liberalismo en ese momento, que era Álvaro Alzogaray, que no quería esa dictadura. Pero después, cuando dominás la dictadura, aumentó el gasto público, aumentó la deuda. Eso es todo lo contrario al liberalismo. Puso la cuenta de regulación monetaria, puso en su momento un seguro a los depósitos, una cosa que es totalmente contraria a la libertad. Después, yo me acuerdo cuando era chico, seguramente te acordás, bueno, no sé, vos eras muy chica, mucho más chica que yo, pero, o capaz que ni te acordás, pero en ese momento hacían propaganda para que bajen los costos en vez de subir los precios. El Estado hacía propaganda, eso significa que no entienden lo que son los precios. Un liberal jamás pondría ese tipo de propaganda porque entiende lo que son los precios. La Argentina liberal, si hubiera la posibilidad de un gobierno liberal, ¿cuáles serían esas medidas que debería tomar? Mira, Argentina, para ser más liberal, tendría... Nosotros estamos en el puesto 148 de libertades económicas. Tenemos que escalar hasta estar entre los 20 primeros países del mundo. Eso implica tener seguridad jurídica, que en Argentina no hay. Pero eso es para cualquier tipo de gestión de gobierno. Las democracias liberales de por sí suponen el respeto a las instituciones y eso conlleva la seguridad jurídica. Pero eso es lo principal. Argentina no lo tiene porque creen que tienen que intervenir en la economía y los jueces aceptan cualquier tipo de intervención en la economía. Entonces un presidente, incluso Macri, lo ha hecho, hizo un decreto de necesidad de urgencia que todo un sector que ganaba plata, pum, le baja el pulgar y deja de ganar plata. ¿Las retenciones te referís a las retenciones? Me refiero al precio fijo que puso a la nafta, que ya ahora lo volvió a liberar o volvió a permitir un aumento, etc. Cuando controlas los precios, controlas las ganancias. Si controlas las ganancias, controlas las almas, decía Goebbels. Es decir, para ser liberal tenés que tener libertades individuales y libertades económicas. Si te sacan las libertades económicas, perdés las libertades individuales también. Bueno, tendrías 163 impuestos. Tendríamos que eliminar 153. ¿Cuáles quedan? Quedarían, puedes elegir el modelo que quieras. A mí me gusta el flat tax de Estonia, por ejemplo. Pero si querés el modelo americano, querés el modelo canadiense, pero cualquier modelo que sea un sistema de pocos impuestos muy eficientes, bien recaudados y que la presión en Argentina no puede superar el 30% del PBI, el 28% del PBI. ¿Hoy cuánto está? Hoy está arriba del 37%, pero tenés un tercio de la economía en negro, porque no pueden pagar esas personas. Bien, ahora, Agustín, en esa Argentina liberal, por lo menos estamos hablando de lo económico, ¿no? De las variables económicas. En la libertad es todo un integral, es todo junto. Pero concentrémonos por ahora en las económicas. Si el Estado si los tributos se bajan, ¿cómo recauda el Estado para sostener, el rol que debe tener el Estado con la provisión de ciertos servicios? Correcto. Entonces tenemos que cambiar toda la forma, todo el esquema económico de la Argentina. Tenés que ir a una economía totalmente libre, en las cuales las personas tienen que ganarse su propio dinero. Hoy tenés 22 millones de personas viviendo del Estado, 21 y pico viviendo del Estado, y 8 millones de personas del sector privado formal. Con lo cual tenemos que hacer un proceso para que vaya cambiando. ¿Esto qué significa? Significa hacer una reforma del Estado. La reforma del Estado
teniendo en cuenta que ninguna persona se quede sin ingresos, pero tienen que pasar al sector privado. Entonces, ¿qué vas a hacer? Una reforma de Estado, por ejemplo, el Estado federal, que tiene 750.000 personas, un tercio podrían pasar al sector privado. ¿A qué sector privado? ¿Qué empleadores hay para ese tercio que saldría del sistema? Bueno, no solo ese tercio, público? porque esos son 250.000 personas nacionales. Sí. Después tienen que venir de las provincias y los municipios. Sí. Y además tenés 1 millón de chicos jóvenes que van a ingresar al mercado laboral en los próximos 4 años. O sea, vos tenés que tener una economía que esté creciendo fuerte. ¿Cómo hace la economía para crecer fuerte? Primero bajás los impuestos. De la baja de los impuestos, la desregulación, tener una moneda sana. Yo propongo la dolarización. Que la dolarización te elimina los costos de la tasa de interés, te bajan fenomenalmente rápido y se expande el crédito. Pero te vuelve menos competitivo frente al mundo exterior para exportar. No te vuelve menos competitivo. Ese es uno de los típicos, discúlpame, ¿no? Es un error, para mi juicio, del consenso económico de los argentinos por los cuales andamos mal. ¿Por qué? Porque se cree que la competitividad es devaluar. Y devaluar es bajar los sueldos a la gente. No necesariamente es devaluar, pero sí el tipo de cambio es un tema clave. El tipo de cambio es devaluar. Sí, pero digo, no es la única variable que juega, pero lo que quiero decir es que, un tema clave. Pero vos fíjate, Luciana, que devaluar es bajar los sueldos a la gente. Yo quiero subir los sueldos a la gente, no bajarlos. Tienen que subir en dólares los sueldos, no bajar. Lo que pasa es que la economía tiene que ser mucho más eficiente. Para eso tenés que hacer la reforma laboral. Tenés que hacer la reforma del Estado. Tenés que desregular. Hay 69.000 regulaciones espantosas. Ahora, te quiero leer algo de Guy Sorman, filósofo francés, lo conoces, lo entrevisté hace unos años y me pareció muy interesante algo que me dijo. Te quiero leer esta cita. El libre mercado no es un muy buen sistema, pero funciona. Al mismo tiempo, no hay que esperar demasiado del libre mercado, funciona para producir bienes. No es un sistema ético o filosófico, es un buen plan B. Creer que es algo más es un gran error. Hay una tendencia, especialmente en la Argentina, a proponer el libre mercado y el liberalismo como religiones. Yo no creo que sea una religión, sí creo que tiene un fundamento ético. Ahí no coincido con Guy Sorman. Tiene desde ya un fundamento ético, que es reconocer los derechos de los demás. El liberalismo es un principio de no violencia. Si vos considerás que no puedes iniciar la violencia sobre los demás, sos liberal. Cualquier otra cosa, lo que pasa es que mucha gente cree que si la violencia la inicia el Estado está bien, pero no está bien, porque vos no puedes delegar al Estado un derecho que vos no tenés. Ahora, Agustín, hay una situación real, el liberalismo no cae en un país vacío de contenido y de sistemas políticos y de ideas políticas y ideológicas en pugna. Este es un país en marcha desde hace siglos, ¿no? De manera que volver a este país liberal en el sentido que vos lo planteás es complejo, ese tránsito. Por supuesto. Y hay personas excluidas, 35% de pobres a nivel nacional, en las provincias van variando, una infancia y una juventud que queda en 40%, o más. Esos son los que más se van a beneficiar. Claro, ahora, ¿cómo se da ese salto? Porque la libertad entregada a personas que están condicionadas desde su cuna, la libertad entregada sin apuntalamiento de planes, por ejemplo, del Estado, balanceando los déficits alimentarios, los déficits de hogares que parten de una posición muy desventajosa, no parece un ejercicio pleno en esa libertad. Lo que ha pasado es exactamente lo contrario. Vos mirá, todos esos planes, lo que lograron es que Argentina aumente la pobreza. Pero no estoy hablando de estos planes de la Argentina, entre comillas, planes en serio. Lo que yo estoy diciendo simplemente, vos mirás los países que hicieron Yo escribí un libro que se llama La clave es la libertad y muestro 5 continentes donde se hicieron reformas en favor de la libertad. ¿Y qué pasó en esos países? La pobreza se destruyó. O sea, la pobreza cae en todos los países que hacen las reformas en favor de la libertad. Eso está muy demostrado. Basta ver los índices de libertad económica y vas a ver que los países que tienen mayor libertad económica son donde la pobreza es más bajita. En Argentina, en cambio, con ese tipo de discurso de tratar de ayudar a los pobres con planes, con el Estado metiéndose y demás, lo que han logrado hacer es que la gente deje de trabajar. Entonces, ¿qué pasó? Los meten en la trampa de la dependencia económica. Bueno, que deje de trabajar, que no tenga empleo formal. Trabajan en empleos informales, completamente excluidos de los sistemas de previsión social. Justamente cuando vos tenés 2 mercados, un mercado con una enorme cantidad de regulaciones, donde cada vez quieren poner más regulaciones y más impuestos y es todo cada vez más complicado, y el otro lado estás en la economía en negro, sumergida, donde les das planes sociales, pero tiene una bajísima productividad o no trabajan, con lo cual los condenás a la pobreza eterna. Ese sistema es el que no funciona. Vos tenés que lograr bajar todas las regulaciones de este sector para que este sector crezca mucho más rápido y absorbe al otro sector. Y esa es la verdadera una precarización a todo lo contrario. Es exactamente al revés. Una conquista del
de la renta por parte de un sector cuando se desregula ese extremo? Fíjate que es exactamente al revés lo que está pasando. La renta que se absorbe de un sector es, por ejemplo, los camioneros con Moyano, con esas extremas regulaciones que tenés en el sector de logística que encarecen a toda la Argentina y tienen sueldos más altos de lo normal. Ganan más que los médicos a veces los camioneros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Tenés, con esa fuerza que tienen algunos sindicatos y demás, en ese sector blanco de la economía que es muy pequeño. Y después tenés los que están en negro que no tienen ninguna regulación. No hay ninguna manera de subir artificialmente con la ley o con los sindicatos los sueldos del sector blanco de la economía sin bajar los sueldos del sector negro. Y los que están mal son los que están en el sector negro de la economía. Ahora, Agustín, esto es un problema, si uno piensa, bueno, que la Argentina liberal es difícil que se produzca de un día para el otro. Se puede producir muy rápido. Pero bueno, no hay ningún candidato que esté planteando, con candidatos con serias chances de ganar las elecciones, que esté no va a ganar ahora. No, digo que esté planteando con serias chances de ganar las elecciones. Sí, pero no hacerlo, fíjate, Luciana, lo que pasa es que entras en crisis y llevamos muchas crisis. Pero te quiero plantear, por lo menos, a ver, antes de llegar a esa Argentina liberal utópica de alguna manera. No es utópica, utópica es que no hay en ningún lado del mundo. Y esto está en los 5 continentes. Bien, ahora, la Argentina de hoy, con las condiciones que tiene y las variables que influyen. El Estado, hay un problema, es decir, el Estado tiene un rol, pero el problema es que la clase política ha cooptado el Estado como botín. Es un primer problema a solucionar, por lo menos, sí, la ineficiencia del Estado y la fuga de dinero, porque la clase política lo aprovecha para financiarse. Sin lugar a dudas, el Estado argentino está cooptado. Está cooptado no solo por los políticos, está cooptado también por empresarios y por sindicatos. Ajá. Entonces acá tenemos una triple entente que está desde hace 70, 80 años, que esto es una democracia fallida, está clarísimo, ¿no? Entonces tenemos un problema gravísimo en Argentina que nos va produciendo que vamos a Fíjate, por algo, desde el año 1950 para acá, la Argentina es el país que tuvo más tiempo en recesión junto con el Congo. Junto con el Congo. Nos está por pasar Botsuana. Entonces, cuando nosotros empezamos a ver los países que han hecho las reformas y los que no hicimos las reformas, nos va mal. La reforma laboral te hace bajar el desempleo, ¿no? Por ejemplo, los países que tienen reformas laborales, el desempleo es 3,5, 4%. Nosotros un desempleo pero del 10. La calidad del empleo puede estar mucho en más condiciones, alto. No, en condiciones muy precarias. No, tienen mucho mejores salarios. Esos países tienen mejores salarios. Los países que tienen pero son más libres, desprotegidos en cuanto a accidente de trabajo, en cuanto al modo en que funcionan las indemnizaciones por tampoco despido. es así, porque hoy los que están más desprotegidos es un tercio de la economía que está en negro. Agustín, ¿cuán liberales son los empresarios argentinos? Bueno, yo los divido en empresarios y empresarios. Los empresarios son los que ganan plata en los pasillos del poder. Los empresarios son los que ganan plata dándole beneficios a la gente. El mejor producto al mejor precio y se animan a competir con el mundo entero sin barreras y sin ningún tipo de subsidios. ¿Qué porcentaje de empresarios hay en Argentina comparado con los empresarios liberales? Bueno, yo creo que hay muchísimos empresarios, por lo pronto en la parte negra de la economía, que ahí no tenés ningún subsidio ni nada, y son microemprendedores. Las pymes. Las pymes y demás. Ahí, o sea, en cantidad hay muchos más empresarios que empresarios. Pero del PBI de las empresas que se llevan la mayor parte del ahí tenés un problema. Los, claro, los que están en la mesa de negociación, sí, en gran medida son empresarios. Y eso es lo que a mí me aflige, porque cuando vos mirás, yo miro al futuro, la Argentina va a ser liberal, no tengas ninguna duda, porque hemos hecho las cosas tan mal, vamos a estar teniendo una crisis tan profunda, que la gente se va a terminar dando cuenta que esto no funciona. Y no funciona en ninguna de estas propuestas que están haciendo. Ahora te están proponiendo más de lo mismo, te están proponiendo más impuestos, cuando somos el país que tiene más impuestos a las empresas después de la isla de Comoros en África. O sea, ya estamos llegando a un extremo tan degradante y que no funciona de una manera tan espantosa que lo único que nos queda es la libertad. Y la libertad tiene un beneficio enorme. Empezás a crecer muy rápido en muy corto tiempo. Agustín, te llevo a una última cuestión que no es económica, sino social. Como buen liberal que está a favor de la libertad, imagino que estás a favor de la legalización del aborto, donde cada mujer, de acuerdo con sus convicciones, puede decidir qué hacer con su cuerpo. No, vos sabés que no, porque nosotros... Pero es una contradicción esa. No, no es una contradicción. Es simplemente, nosotros los liberales, fíjate que nosotros defendemos el derecho a la vida, la libertad y la propiedad privada. Entonces la discusión que tenemos es cuándo empieza la vida. Cuando hay una persona. Como es una cuestión de convicción personal, no debería respetarse la libertad en la convicción personal. Pero por eso, vos me dijiste que estoy a favor del aborto. Yo te digo no, porque yo considero que el aborto estás matando a una persona que está viva y que es una persona Pero si hay una mujer que cree otra cosa, no puede tomar su decisión de acuerdo con sus creencias libremente. Por eso creo que es un tema muy complejo que hay que tener en cuenta. Por ejemplo, nosotros nos juntamos los liberales y debatimos este tema, con papers académicos de un lado y del otro, ¿no? Y yo lo que les propongo es lo siguiente. ¿Cuál es el verdadero problema? El verdadero problema en los que nos podemos poner de acuerdo es
en que los embarazos no queridos son un problema. Y se puede bajar muy fuertemente los embarazos no queridos. Eso es una definición del problema. Otro puede ser el ejercicio de la libertad por parte de las mujeres sobre su cuerpo. Sí, bueno, pero cuando una mujer no cree que el embrión que tiene dentro de su cuerpo es una vida humana, entonces decide... Correcto. Por ejemplo, ¿le darías la libertad a esa persona para que decida sin que se convierta en un delito? Yo te haría este planteo. Cuando vos, si ponemos en una caja y la abrís, y la mitad de la gente que observa dice, acá hay un bebé, y la otra mitad observa y dice, no, acá no hay ningún bebé. Ahora, ¿podés dispararle un tiro? Hombre, no estamos hablando de un bebé, estamos hablando de un embrión. Pero bueno, pero para la gente que mira dice, eso para mí es un bebé. Te dicen muchos, te dicen, eso para mí es un bebé. Lo que digo no estamos hablando ni de tiros ni de bebés. No, sí, estás hablando de algo peor. Pero bueno, estás hablando de peores que los tiros. Un límite quizás de la mirada liberal cuando se extiende a derechos sociales. No es un tema, no es un problema liberal. De nuevo, el problema es de la convicción de cuándo hay un ser humano. Exacto, las convicciones son personales, entonces cada uno debe decidir libremente de acuerdo con su convicción. Yo soy muy liberal en ese sentido. Yo también soy muy liberal. Fíjate que los límites de una persona terminan donde empieza la siguiente persona. Exactamente, pero entonces, como hay personas que consideran que no es una persona... Pero desde el punto de vista intelectual, simplemente para no hacer una falacia, digamos, lo que tenés que decir es, el liberal considera que tenés que respetar irrestrictamente los proyectos de las demás personas. Exacto. Entonces, si vos te pones como un juez, cosa que yo no soy por suerte, si te pones como un juez tendría que considerar si hay o no hay otra persona, más allá de lo que la persona crea. La mujer que está enfrente mío es una persona y no hay duda sobre eso. Eso no hay ninguna duda. Bueno, estamos de acuerdo en algo. La duda es la otra. Muchísimas gracias, Agustín Echevarri, por estas precisiones. Vamos a escuchar...